En este episodio hablaremos de la fauna de Ediacara, repasando cómo fue evolucionando la vida hasta llegar a ese nivel de complejidad. Eón Ádico, hace más de 4.000 millones de años, existe una atmósfera reductora, sin presencia de oxígeno, en la que se pudieron formar los primeros compuestos que darán lugar a la vida. Eón Arcaico, entre 4.000 y 2.800 millones de años. En este ecosistema primitivo convive un conjunto de organismos quimioterótrofos y quimiautótrofos. Son las primeras bacterias anaeróbicas fotosintéticas. Pueden ser procariotas u organismos unicelulares sin núcleo. Eón arcaico proterozoico. Entre 2.800 y 1.600 millones de años surge un ecosistema de transición en el que hay una alta producción de oxígeno, gracias al desarrollo de organismos productores, principalmente cianobacterias generadoras de estromatólitos. En este momento, el hierro y uranio se encontraban reducidos, es decir, con la presencia de oxígeno libre en el océano y en la atmósfera se iban oxidando, provocando que la oxigenación se retrasase muchos millones de años. Este proceso dio lugar a formaciones de hierro bandeado, el cual se explota hoy en día, siendo muy fácil de reconocer. En este periodo también surgen lo que parecen eucariotas, pero sin un verdadero núcleo. Eón proterozoico. A partir de los 1.600 millones de años surge el ecosistema moderno, en el que hay un exceso de oxígeno en los océanos y atmósferas. Es en este momento que aparecen los primeros organismos eucariotas, es decir, con núcleo. También lo hacen los metazoos y metafitos. La fauna de Ediacara surge en el Neoproterozoico superior, y habita la Tierra desde hace 635 a 538 millones de años. Este curioso nombre procede de uno de los primeros y más importantes yacimientos debido a su riqueza en fósiles. Esta se sitúa en Australia, en Ediacara Hills. Esta fauna es importante por estar formada por los primeros organismos multicelulares macroscópicos que poblaron la Tierra. Aparecieron después de la glaciación africana y se extinguieron con el incremento de la biodiversidad, conocida como la explosión cámbrica. En esta surgirán aquellos organismos que darán pie a los animales modernos. Pero, ¿qué era la fauna de Ediacara realmente? ¿De dónde viene? ¿Y por qué se extinguieron? Cuestiones realmente difíciles de resolver. ¿Qué origen tiene la fauna de Ediacara? Esta surge como una gran explosión de biodiversidad gracias al aumento del oxígeno y la temperatura, aunque posiblemente hubo otros factores más importantes que hoy se desconocen. El aumento de la temperatura acabó con la era glaciar que había convertido a la Tierra en una bola de nieve, causa que probablemente ayudó a proliferar a estos organismos pluricelulares. El aumento del oxígeno en los océanos fue fundamental, ya que los primeros sistemas respiratorios y circulatorios eran muy poco eficientes, por lo que requerían grandes concentraciones de oxígeno en el medio. Es probable que primero surgieran los organismos sésiles, ya que al no moverse no requerían un gran consumo de este gas, siendo posteriores los organismos móviles. El aumento del tamaño era más costoso energéticamente, pero fue una gran mejora evolutiva, porque como todos sabemos, el pez grande se come al chico. ¿Qué fue la fauna de Ediacara? Las hipótesis son muchas, pero no hay ninguna certeza de su veracidad. Primero se intentaron caracterizar como medusas o penantuláceos. Sin embargo, el estudio de su crecimiento descartó esta hipótesis. Martin Glasner, en 1984, sugirió que era un grupo terminal que no se había desarrollado. Adolf Schleicher creía que el Ediacárico fue el periodo en el que los animales superaron a los protistas. También creía que la fauna de Ediacara representaba un grupo monofiléctico extinto, y al descender de un antepasado común deberían de formar un reino independiente. Los describe como nidarios, simbióticos, con organismos fotosintéticos o quimiotróficos. Mark McMahon, en 1986, dijo que los organismos ediacáricos no tenían fase embrionaria, por lo que no eran de ninguna manera animales, afirmando que la vida inteligente comenzó más de una vez en este planeta. Gregory Retalak suponía que la fauna de Ediacara eran líquenes, ya que sus fósiles se aproximaban al de la madera petrificada, por lo que supuso que estos organismos tenían paredes quitinosas. Este investigador creía que la fauna de Ediacara no eran animales,
ya que algunos tenían diámetros de más de 1 metro. Sabiendo que estos organismos formaban colonias era algo sin precedentes. En definitiva, se ha pensado que estos organismos eran algas, protistas, hongos, colonias de bacterias o microbios o grupos intermedios. Todo es una incerteza, pero lo que sí sabemos con bastante seguridad es su morfología, gracias a los fósiles, y gracias a estos, su manera de interactuar con el medio o su probable forma de alimentarse. La fauna de Ediacara vivía en un mar somero ecuatorial, el cual estaba poblado por tapices microbiales. Estos tapices eran aprovechados como sustento para la biota de Ediacara. Hoy son conocidos como estromatolitos, en los que se sustentarían rangeomorfos, Spriginia, Tribachidium, Dickisonia o Kimberella. Se cree, debido a la densidad de individuos por metro cúbico excavado muy superior a 1000 individuos macroscópicos, que en este periodo la depredación solo existía en los microorganismos, por lo que este bioma sería un tranquilo jardín, donde se alimentarían del tapiz microbial, de los nutrientes del agua o de la fotosíntesis. Muchos de estos organismos se movían libremente, algunos con cilios como Dickisonia, otros como Kimberella raspaban el tapiz con una especie de rádula, como los moluscos actuales, todo para alimentarse. Curiosamente, su simetría era bilateral, al igual que Spriginia, acercándolos a los animales, aunque la mayoría eran organismos sésiles muy sencillos. Curiosamente, estos organismos no bioturbaban el sedimento, es decir, vivían por encima del suelo, solo tocando la parte superior o interactuando con el tapiz. En esta biota podemos decir que hubo 3 grandes innovaciones para la vida. Cada una se relaciona con una fauna. Estas son la asociación Avalon, la asociación Mar Blanco y la asociación Nama. La asociación Avalon registraría el primer organismo multicelular complejo, como el Charnia. Estos eran rageomorfos, organismos formados por elementos centimétricos organizados como módulos en sucesivas ramificaciones, llegando a ser hasta de varios metros. Estos organismos vivían en ambientes marinos profundos, alimentándose mediante la filtración del agua. Esto podría indicar que la vida macroscópica pluricelular se originó en aguas profundas. A esta le sigue la asociación Mar Blanco, en la que se desarrollarían los primeros organismos segmentados. Algunas formas tenían simetría bilateral, lo que sugiere una cefalización, la primera. Es también en este momento cuando aparecen las primeras huellas de movimiento de un organismo. Estos vivían en mares poco profundos y muchos de ellos en las desembocaduras de los ríos. La asociación Nama presenta las primeras formas calcificadas, es decir, los primeros organismos con partes duras. Es en este momento que aparecen lo que podríamos llamar o entender por primeros arrecifes, como Claudina. Si bien estos se extinguirían al final del periodo diacárico como los organismos de cuerpo blando, debido a la aparición de la predación en el Cámbrico. Estas asociaciones coexistieron durante millones de años hasta su extinción. Pero, ¿por qué se extinguieron? Para entender esto, es necesario explicar la transición ediacárico-cámbrico. Esto significó un cambio revolucionario en cuanto a la biodiversidad, estructura y funcionamiento de los ecosistemas, todo por la aparición de los primeros depredadores. Al no estar preparados la mayoría de organismos ediacáricos para defenderse de la predación, la mayoría eran presas fáciles, ya que casi ningún organismo disponía de corazas protectoras duras o un método de protección alternativo ante la predación. La inmensidad de los organismos ediacáricos, acostumbrados a vivir en el jardín del Edén, perecieron, se extinguieron, siendo reemplazados por nuevas formas de vida. Estas presentaban técnicas adaptativas como conchas o partes duras que los protegía, pero la mayor innovación fue el uso del sustrato para hacer galerías y esconderse, generándose nuevos nichos biológicos que antes no existían. Este uso masivo del terreno, para no ser devorados, acabó de extinguir a la fauna que aún sobrevivía, ya que destruyó el tapete microbiano, que vivía en el suelo marino y del que dependía la biota de Ediacara. Al desaparecer este, también lo hacen los organismos ediacáricos,
impidiendo a mayores su preservación. Por este motivo, algunos investigadores sostienen que no se extinguieron, sino que dejaron de ser registrados en fósiles, no teniendo ninguna prueba en la actualidad. Sea como fuere, la fauna de Ediacara fue sustituida por la cámbrica. Nuestros antepasados eran más agresivos, más salvajes, animales. Por eso posiblemente prevaleció, generando un cambio drástico, para dar lugar a los primeros ecosistemas modernos. Por eso se le suele considerar un cambio de eón y de era. En el siguiente capítulo hablaremos del Cámbrico, sus cambios y los primeros macrodepredadores que aparecieron en la Tierra. Hasta luego.